Bien, ¿y tú? Nada, Linda. Estaba pensando en que nos debíamos una charla por la exposición que ahorita mismo estás realizando en la Galería Espacio Continuo. Una exposición como que afianza ese perfil que varios hemos visto como alrededor de tu trabajo, es como esa actividad, no, como esa labor, sí, más bien que vienes cumpliendo respecto a la producción escultórica e investigación con materiales en el campo artístico, tanto así que, pues, en muchos casos, como que te destacas como una investigadora que desarrolla procesos a nivel de lo artístico supremamente sofisticados y que en este caso pues sorprende como por lo extraña de su aparición en nuestro campo, digamos que son obras de las cuales ya nos hablarás más adelante, que son obras como que superan la ilustración figurativa o la mera asociación conceptual y aspiran como a una, me parece a mí, como una desubicación del rol de percepción de la persona que llega a la exposición y también como de los prejuicios que trae la persona que llega a la exposición respecto a ciertos materiales, al interjuego de ciertos materiales, incluso a la manera como se desarrollaría o se debería más bien desarrollar un montaje de obras como estas en un espacio como esta galería que además resulta un poco imbricada y compleja para trabajos como el tuyo, pero que en esta exposición se resolvieron, me parece a mí, bastante bien. Entonces, para empezar, Linda, quisiera preguntarte o confirmar el título de la exposición. La exposición es ¿Y si el agujero se tasca? ¿Cierto? ¿Y si el agujero se tascua? Ok, eso, se tascua. Entonces empecemos por ahí porque ya empieza como una transformación respecto al uso del idioma, porque la última palabra no es tasca, T-A-C-A, sino T-A-S-Q-U-A. ¿Qué quisiste hacer con ese cambio? La palabra es una palabra en muisca. Ujú, eh, es muy específica en su significado. Me llama mucho el pensar el significado del lenguaje y cómo el español es una forma de pensamiento y el lenguaje que usamos es una forma de pensamiento que nos indica también, por ser una forma de pensamiento, una forma de relacionarnos con las cosas. ujú, Y al encontrarme hace aproximadamente unos 4 años con palabras y la lengua muisca, ujú. eh, apareció una cantidad de nuevos significados en medio de las palabras, ¿sí? Como que los muiscas, las muiscas se relacionaban de una forma con la realidad pues muy distinta a la que nosotros y nosotras nos relacionamos desde el español, Ujú, ¿sí? Entonces, desde ahí Tascua en algún momento apareció un doble sentido porque era como, ¿y si el agujero se abre? ujú. Pero Tascua en muisca significa agujero, también significa sangre y también significa o puede significar transmutar, como cambiar el estado de la materia, pasar de un estado a otro o transformarse. Entonces esa relación entre agujero, sangre y transformación Ujú. nos pareció a Carolina y a mí que podía indicar un recorrido por el trabajo que se estaba mostrando, que se está mostrando. Ok. Ahí entonces aparece ya el nombre de Carolina. Esta es Carolina Cerón, una docente de curaduría, pues docente en la Universidad de los Andes que colaboró en esta exposición como curadora, ¿cierto? Uh -huh. Ok. Sí. Ahí quería entonces ya, precisamente ya cuando hablas como del diálogo con ella, ¿cómo se realizó, cómo se produjo el diálogo entre ustedes dos para llegar a la exposición que está ahorita en espacio continuo? El diálogo inició desde Pastas el Gallo. Ujú, En ese momento empecé a trabajar con Carolina.
en ese proceso para la construcción de esas que presenté en el Salón Nacional. Era un trabajo también con residuos de metal que trataban de sostener elementos de la naturaleza, de partes de un árbol, las hojas levantadas por este metal. Entonces, pues a partir de ahí empezó la conversación, empezamos a construir un texto. Eso fue hace 3 años, ¿cierto? 3, 4 años, el Salón Nacional, ¿sí? Eh, y bueno, ahí empezó la construcción de un texto, yo le enviaba fragmentos, ella me enviaba fragmentos de vuelta, y desde ahí, pues, es el texto que en este momento acompaña la exposición, y de ahí de todo ese pensamiento que de alguna forma he tratado de no interpretarlo mucho esta vez, surge este proceso, como que he tratado como de, o tratamos de mantener, porque Carolina también le interesa mucho como la escritura, que no dice las cosas directamente, ¿no? Como que puede ser como una bolsa, ya la nombraba así, como una bolsa de texto que contiene elementos como un estómago, pero pues que necesariamente no teníamos que describir o hablar o decir de lo que de pronto tratan de señalar los trabajos, sino mejor o más bien mantener el trabajo en un lugar eh, como matérico, ¿no? Porque así es la materia, así son la materia, antes de la forma está la materia. Entonces, si pensamos el texto como materia, pueden ser una cantidad de elementos desplegados que por debajo de ellos están las cosas. Linda, entonces, bueno, primero para quienes no vieron la exposición, básicamente cuando hablas de pastas del Gallo, esta es la antigua sede de la fábrica de pastas El Gallo, que daba su fachada, o una de sus fachadas más bien, daba hacia la Plaza España. Este edificio fue como encontrado por ti y de cierta forma recuperado para la intervención artística, tanto así que llegó a convertirse en la sede de uno de los espacios del anterior Salón Nacional de Artistas, digamos, para diferenciarlo, ¿no? Estamos hablando del Salón Nacional de Artistas donde se dio la censura a Lucas Ospina en el colmo americano, no del actual Salón Nacional de Artistas, donde ahora la censura sale desde el Ministerio de Cultura contra artistas y contratistas participantes. Por otro lado, en esa intervención en Pastas del Gallo, tú hacías parte de una serie de eventos que se daban a nivel del objetual, objetos que aparecían en este edificio que era básicamente una ruina momentánea, perdón, transitoriamente habitada por ustedes y por los objetos que realizaban. Y en tu caso se trataba de ángulos en colrol, ¿son en colrol o en hierro? En hierro también. En hierro, ok. Ángulos en colrol o en hierro que estaban intervenidos o de hecho se entreveraban con hojas de vegetales de palma. ¿Estoy en lo correcto? Ok, Sí, hojas recogidas de la Plaza España, en exacto, su mayoría. exacto. Entonces, en ese sentido, a partir de esta intervención establecieron un diálogo con Carolina Cerón para desarrollar un texto que viene a ser, no sé si la comparación sea adecuada. Este texto se construyó como un cadáver exquisito, cada quien aportaba a los elementos que lo configuraron o cómo se hizo. Sí, ella también en algún momento yo le enviaba eh, fragmentos de lo que estaba escribiendo y ella de vuelta me preguntaba acerca de elementos que estaban en esos textos que yo le estaba enviando. Ok, entonces digamos que ahí, antes de continuar hablando de las obras que están participando en esta exposición como tal, Y si el agujero se tascua, eh, quisiera porfa que me ampliaras una cuestión que mencionaste un poco de pasada y era como que en tu trabajo y en el diálogo que estableciste con Carolina había un intento por minimizar la interpretación. ¿A qué te refieres con eso? Mm, es
es como, siento que es una forma de trabajar, como Ujú, que siento que eso mismo que decías al inicio que sientes al entrar a la exposición, al circular por ella, que de alguna forma hay algún tipo de contradicciones en ujú, los elementos que están ahí, que sientes eso. Ese estado del trabajo que lo estaba buscando ya que venía de trabajar bastante tiempo en Telecom ujú, y estaba tratando de situar mi trabajo en otro lugar. ujú, Ese lugar es la Plaza España, que inicia con Pastas el Gallo, después ya es una interpretación de recorridos que hago desde, sí, ya hablándote como del trabajo y lo como me muevo, sí, de la Plaza España, Santa Fe, Telecom Centro, ¿sí? Como todo este elemento industrial que tiene que ver con una tecnología mucho más de avanzada, ujú, pero para devolverme un poco al pasado, Plaza España, Ferrocarril de la Sabana, Santa Fe, como el pasado, sí, cementerio, como ese recorrido, palo quemado. ujú, Entonces, de hecho, es como el recorrido que empiezo a hacer como de lugar para pensarme los trabajos, pero eso no lo nombro tanto en el texto. ujú. Sí, en el texto siento que aparece otro lugar que podemos señalar de pronto a hablar más adelante, pero sí, sí va por ahí. Entonces, pero para responderte tu pregunta de lo que pasa con esa forma de construir y por qué surge esa interpretación, Ujú, es porque, o esa forma de hacer es porque de alguna, la única forma que logré alejarme de Telecom fue buscando la contradicción ujú, en esos, como, sí, como buscando el opuesto de Telecom, pero que es como el mismo sistema, ¿no? Plaza España, pasado colonial, ruinas de un proceso industrial, ujú, que es como a lo que me empiezo a acercar, también buscando elementos como de mi vida, ujú. pero sin nombrarlos directamente, porque sí, como el pasado de mi familia, pero entonces ahí como que tampoco pienso que sea necesario situarme desde ahí, es como que no me quiero como quedar en un lugar, Ujú. ¿sí? Yo siento que es algo así, como la posibilidad de desplazamiento hacia distintos lugares, lo que busco y por eso de pronto es ese tipo de construcción tan fragmentaria. Ok, de hecho, ahorita que planteabas como ese recorrido, me parece que hay como una línea que se da en el caminar, pero una línea que también se puede identificar en el mapa de la ciudad de Bogotá, del centro, pues de la ciudad de Bogotá, el centro más convencional, más tradicional, el centro cercano al centro de administración que viene por lo menos desde los procesos de conquista y colonia, que después con el proceso de modernización se extiende un poco hacia estas áreas que tú mencionaste. Me parece que ahí también hay una relación que vale la pena señalarle a las personas que están escuchando y tiene que ver con el hecho de que el trabajo previo a tu tesis de pregrado se dio en la sede del antiguo edificio, perdón, en la antigua sede más bien de Telecom, una empresa del Estado que fue privatizada durante pues este proceso como de depredación del Estado durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, el actual padre de María Paz Gaviria, y después de esa investigación y ese trabajo que hiciste en Telecom empezaste a desplazarte hacia el occidente y lo hiciste hacia una zona que también se relacionaba, y creo que ahí la relación es clarísima respecto como a prácticas de modernización a través de una aspiración hacia la industrialización, incluso a la expansión a nivel ya no de comunicaciones como sucedía en la sede de Telecom, sino a nivel de vías de comunicación como puede suceder con la estación de la Sabana, y entonces parece que hay otro epicentro, ¿no? Primero antigua sede de Telecom, después eh, estación de la Sabana, Pastas del Gallo, Plaza España, que es todo esto un núcleo donde además se dio un proceso de industrialización que se volvió fallido por varios factores, ¿no? Digamos que para el caso de la historia económica del país, pues uno de los factores tiene que ver con la
el viraje hacia el estímulo a la comunicación entre ciudades con trenes para pasar a la comunicación entre ciudades a través de vías asfaltadas y vehículos con motor a combustión, y por otro lado también como el fracaso de cierta industrialización derivada del traslado de industrias de producción de bienes, o en este caso con pastos del gallo, de alimentos para un mercado interior y ojalá para la exportación. Me parece que ahí en ese recorrido sí, atraviesa el pasado familiar, pero también como que es de agradecer, Linda, que se evite como el relato biográfico de, mi familia pasó por acá y entonces yo fui testigo o me han contado, como que ese relato biográfico privilegiado, como menos mal no se atiende para atender otro, y aquí sí ya vamos a empezar a hablar, creo, de las esculturas, para atender otro respecto a la manera en que las esculturas y las investigaciones que haces parten en gran medida de mirar sí, estos recorridos, pero mirar también cómo aparecen materiales en estos recorridos, como que se trata de convertir el recorrido que haces como artista a través de la ciudad también en una labor de observación, no tanto a nivel de lo etnográfico, sino como creo que me parece que es una diseñadora industrial la que está mirando cuando recorre las calles para identificar sensibilidades a través de materiales. Y en ese sentido entonces quería preguntarte, ya respecto a las esculturas que están en un espacio continuo, ¿cuáles serían las más antiguas en términos de elaboración y cómo están relacionadas con esta investigación de materiales? Las más antiguas, la primera que surgió en el proceso fue redes vacías, Uh-huh. que son los tubos en hierro cubriendo las guaduas y Uh-huh. doblándolas. Esta es la primera. La segunda es árbol palo, que es la viga, Uh-huh. con los tabacos. Uh-huh. Y la tercera es la carrocería. Uh-huh. No. Primero fue redes vacías, los tubos con las guaduas. Uh-huh. Después la tela con sangre de cerdo, sangre de drago y aceite quemado de motor, de Uh-huh. carro. Eh, Esa es la segunda, la tercera es la viga, la cuarta con tabacos, la cuarta es el carro, la carrocería, la quinta es, a ver, espérame, la quinta es, eh, hay piezas, hay esculturas que surgen de otras. Es decir, Uh-huh. hay una que es disposición de las partes del cuerpo, que es una lámina de metal repujada, cubierta con resina, que esa viene de la carrocería. La carrocería es cuenco. Uh-huh. De estas también vienen hebras, que son unos resortes de camión también cubiertos con resina y pulidos hasta que se ve como el alma del metal. Uh-huh. Eh, Esas vienen de ahí. Entonces, en ese orden, en el proceso, las últimas esculturas que surgen ya de habitar el Santa Fe son, bueno, entonces está la tela con los tipos de sangre y fluidos, Uh-huh. que esa empezó en ese momento, como durante el 2020, Uh-huh. pero que la finalicé acá en el Santa Fe. Uh-huh. Entonces, esa no la había logrado resolver, ya esa forma planchada y que semeja como unas aberturas vaginales, Uh-huh. eso ya es acá en el Santa Fe que resuelvo, que surge eso, siento que a partir de estar acá, Uh-huh. pero antes era un pliegue, era como un abanico nada más, como que cuando empezó y la tuve bastante tiempo y estuve pensando cómo resolverla, era un abanico que parecía la parte del cuerpo de un animal, pero Uh-huh. ya las aberturas, eso ya surge acá, entonces esa la estoy dejando desde el 2020 hasta el 2022, Uh-huh. que es hace recientemente mientras estaba acá que empecé a plancharla y surgió esta forma y le encontré sentido a esa forma estando acá. Uh-huh. Y las últimas son ya, la última son los tubos con las telas y el aceite. Esa surge acá en el Santa Fe. Linda, esa es la que tiene los ventiladores también, los extractores, perdón, funcionando. Sí,
Ok, podemos hablar de esa obra porque además esa obra en el espacio de la galería ocupa el doble nivel que hay como entre el segundo y el tercer piso, ¿sí? Y opera también como con unos ventiladores, unos extractores de aire industriales que están permanentemente activos, moviendo unas telas que cuelgan, sí, que están suspendidas, pues que rodean más bien a unos tubos que están insertados en la pared. Sí, esa se llama lodazal. Ujú. Eh, y bueno, entonces en el momento en el que surge esa escultura, yo estoy pensando en las tuberías, en los ductos, en cómo hay unas tuberías viejas dentro de las ciudades y esas tuberías hablan de una forma de construir el mundo Ujú, y la ciudad en específico siguiendo unos recorridos que llevan material desde lugares muy cercanos a las montañas o a lugares que deberían protegerse. ujú, Y ese desplazamiento inicia desde ahí y nos abastece en las ciudades y ujú, después ese acto lo que genera es desperdicios. Entonces estaba como en contaminación, ¿no? Esto ujú, vuelve al río. ujú, Entonces pensaba en cómo los tubos de acá del Santa Fe, pues recorriendo la chatarrería, eran tubos viejos, pesados, metálicos, como también con unas bocas, pues no como los que usan ahorita la mayoría de las casas, que son unas ujú, bocas como de 5 centímetros de diámetro, no son tan grandes, los del acueducto sí, pero aquí hay tuberías muy grandes y lo vi. ujú, Tomé registro de unos derrames que hubo acá en el barrio de Agua y empecé a pensar en cómo cubrir el tubo, el ducto, como esa cosa que extrae ujú. con su propia contaminación, como con su propio residuo, como que ese residuo fuera como una caricia. Ujú. Entonces ahí surge como desde ese pensamiento del ducto, del tubo, también de ahí surge la sangre, también de ahí surge el agujero. Ujú. Y qué linda. Cuando hablas de cubrir el tubo con sus caricias, como, sí, como con sus caricias, ¿a qué se refiere? Y me refiero a qué te refieres en términos como materiales. Es decir, ¿la tela va a acariciar el tubo o el tubo habría transportado previamente parte del material, el líquido, por ejemplo, el desperdicio, que después va a recubrir, va a saturar la tela que lo cubre? ¿Cómo se da esa articulación? Ahí es es muy táctil porque Ujú, el aceite, es decir, algo que pasó durante el proceso y que me pasa cuando hago escultura a veces y con elementos así como fluidos, es que me los imagino cuando los trago, ¿sí? Yo ujú, no puedo tragar ese aceite porque me muero. ujú, Entonces es extremadamente tóxico, pero ujú. en el proceso me senté y imaginé que el aceite estaba pasando por mi cuerpo y lo Ujú, tragaba y es muy suave ese aceite. Sentía como, sí, como cuando tú tocas aceite, el aceite pasa por tu cuerpo, pero este aceite cuando lo tocas te quema. Entonces te desgasta las manos, pero entonces es como todo este proceso que pasa por el cuerpo de la ujú, máquina, de nuevo como pasando por un cuerpo de una máquina. ujú, Yo siento esos tubos como partes del cuerpo de una máquina, como los rieles, ¿sí?
por donde está pasando una tela. En algún momento era como, no sé si te acuerdas de la que está cuando sales del ascensor, que son 4 tubos y sostienen 2 telas. Ese fue el inicio de ese proceso, como Ujú. las telas tensadas por los tubos, pero en algún momento sentí que el colgar y el escurrir en el tubo podía como de alguna forma detener el tubo, como, sí, como, como revelar el propio contenido de, de esa forma de destrucción, de daño. Ujú. Y la grasa siento que es como lo más descartado que puede haber. ¿Sí? Ujú. Esa grasa de automóvil es una cosa que se produce al día en cantidades gigantes y pues eso ahí para mí era como también de tener ese instante ahí como de una máquina en agonía, Ujú. como la tripa de la máquina, Ujú. de una máquina vieja, Sí, no, de de una hecho, máquina vieja. aquí me aparecen como varias imágenes y estaba precisamente pensando como en esa estructura de dos tubos que están conectados o abrazados por una tela que está saturada en aceite que visualmente hace referencia como a estas bandas transportadoras de la producción en serie de un tipo de economía que tiende, aunque no ha desaparecido y es como la responsable de del mayor porcentaje de destrucción del bioma, pues del planeta, estas bandas transportadoras darían cuenta como de eso, de maquinarias viejas, de procesos socioeconómicos viejos o que consideramos viejos o anticuados o sucios o contaminantes relacionados nuevamente con una revolución industrial que llegó bastante incompleta a nuestro territorio. Me llama también la atención de que esa cinta transportadora no solamente sea como el soporte de los objetos que van a ser intervenidos en ciertas etapas, pues en una cadena de producción, sino que también la cinta transportadora es como se puede como convertir en una polea que ella misma transmite energía para que eh, otros dispositivos que manejan esta fuerza circular pues operen, ¿no? Que pasa de ser cinta transportadora a polea y en ese sentido en esa transformación que presentas pues a la vista y casi que a la sensualidad táctil del espectador, también planteas como la idea de que sí, efectivamente, ella está en agonía porque este aceite es de desecho, este aceite hace parte como del aparato circulatorio de esas máquinas y en ese sentido también la relación con la sangre, o no sé si ya me estoy extralimitando, la relación con la sangre de cerdo también daría cuenta como de esa dependencia que tenemos nosotros, los cuerpos orgánicos de estas máquinas que suponemos que están en desuso. No sé si ahí ya volé mucho. Sí, sí, es decir, la sangre encontró sentido Mm, ahí, mm, ¿sí? ok, Porque y como es de ese sistema circulatorio, como en ujú, cuando tú no sabes qué sí, qué no tocar, cuando no se sabe, por ejemplo, qué es sagrado y qué no, cuando no se sabe cómo cuidar, cuando no se sabe diferenciar entre grasa y sangre, entre sangre de cerdo y sangre de drago, sí, como que lo que hace es ese mismo sistema de circulación económico tan superficial en el que estamos, es que ujú, todo sea plano, ¿no? Entonces, que tú no logres diferenciar eso, entonces yo siento que esa diferencia, ese sentido con la textura ahí, lleva a un lugar, ujú, lleva a un lugar que pues debe ser, creo que es el lugar donde están los trabajos. ujú. No necesariamente alguien tiene que conocer la historia de la Plaza España, saber el lugar donde estoy para darse cuenta que este tipo de sistemas se replican en todo el planeta. Ujú. Linda, ahí cuando tú dices el lugar donde están, es el lugar Galería Espacio no, no Galería Espacio Continuo, sino Galería Cubo Blanco, no entiendo. No como el lugar del trabajo, como el lugar,
del sentido del trabajo, Ujú, como el ujú, lugar donde opera el trabajo, como, como, como en la observación de este sistema de circulación. ujú. Ok, ok, ok. Y ahí sería entonces un trabajo que aún se consideraba trabajo material, ¿no? Es decir, un trabajo donde perdón, sí, un trabajo como actividad que se desarrollaba en ciertos espacios donde, por ejemplo, las personas, los obreros, pues, o las, sí, no, los obreros, porque esto era bastante machista esta estructura, los obreros iban a invertir su energía física para transformar unos bienes, perdón, transformar unos objetos en otros objetos, transformar unas sustancias en objetos para a partir de allí como que irrigar la economía de contextos como en este caso el colombiano, en un proceso de modernidad trunca que se dio pues, o que se podría identificar con la estación de la Sabana, Pastas del Gallo, incluso la misma Plaza España como un espacio de comercio. Ahí quería pasar, ya así saltar casi que abruptamente a una carrocería que está en el último piso de la galería, donde siguiendo como esta línea de tiempo, esta metáfora que planteaste con, o esta línea de pensamiento que planteaste con la revolución industrial, como que el vehículo haría parte de una segunda revolución industrial donde ya las máquinas se segunda revolución industrial donde ya las máquinas se mueven con el motor de combustión, son como autónomas y hay que alimentarlas con combustible, pues nada, para que estas desarrollen su energía y puedan, y esta energía desarrollada pueda ser utilizada en procesos de transformación. Me llama la atención ahora mismo como el énfasis que has puesto como en la grasa y en la grasa que queda, el aceite quemado de motores que queda y que se produce como de manera masiva y que en muchos casos es como contaminación pura, como que no que se sabe qué hacer con él y cómo disponer de él o incluso dentro de estas cadenas de producción cómo volver a hacerlo productivo y en ese sentido se convierte como en un significante bastante aterrador como del daño irresoluble que generan estos procesos económicos. Entonces quería pasar a ese vehículo que está arriba, que está, que es pura carcasa, que en ese sentido, pues cuando uno empieza a pensar como en las proezas de ingeniería que deberían realizarse para llevar este vehículo hasta ese espacio, pues como que el comprobar que no tiene peso interno, que no tiene el motor, por ejemplo, pues alivia el hecho de que ese vehículo pueda derrumbar el edificio y por otro lado el vehículo está desasido como de los elementos de dinamismo y de velocidad a lo que generalmente les asociamos, ¿no? Las llantas, el brillo, la superficie lustrosa como casi eh, diseñada como para dialogar con el aire en el sentido de que es aerodinámica, etcétera. Y este es más como una ruina y tiende a ser como una carcasa de una piedra, también porque lo recubres de otro tipo de material. Entonces, para empezar como a hablar de esto que yo le digo carro, que igual no se llama así, de este carro, empecemos otra vez, como por la arqueología de la obra. ¿Cómo empezó? Digamos, no a partir de me encontré este vehículo en tal parte, sino a partir de la reflexión que desarrollaste para llevarlo a la sala de exposición. Bueno, este es un objeto complejo, es decir, porque de alguna forma siento que el material con el que trabajé, de alguna forma sí, pues es como un material extremadamente artificial, Ujú, que es la resina con la cual trabajé moldeé los cuencos. ujú, eh, Respecto a los otros elementos que están en la exposición. Cuando empecé a hacer el carro, que de hecho la idea, yo le sigo diciendo carro, pero es cuenco, yo también hago ujú, lo mismo, le voy a cambiar el título. Entonces, como que en ese momento estaba pensando estaba pensando yo siento que todo tiene que ver con agujero en la ujú, exposición. Sí, ahí hay algo como sí, como yo siento que el agujero es como la metáfora, ujú, y en la carrocería en Cuenco, que en un momento se iba a llamar tambor,
Ujú, Ahí ya, de hecho, se siente, no, no sé si se siente, pero sí en algún momento lo que quería era que los contenedores tuvieran agua. ujú, ¿Sí? Algunos de los contenedores tienen agua y la idea era que el cuenco, la carrocería de un automóvil se volvía un recipiente que parecía que tiene relación como con un hueso, ujú, como con un hueso, en ese momento era hueso como un elemento estructural muy artificial que está conteniendo agua, que está encharcado, que está como, pero también intentando levantarse, como intentando volver a esa, por eso en ese momento y trabajar la resina como entrando de nuevo a un movimiento que tiene que ver con la como con las adaptaciones que llevan a cabo para, para producir y vender carros. ujú, ¿Sí? Que son adaptaciones constantes. Yo por eso de alguna forma intenté que fuera algo, que fuera un objeto que estuviera construido como desde una sensación de futuro, ujú, que ese es el que siento más hacia allá, los otros los siento más hacia el pasado, este sí lo siento más como hacia el futuro, como un elemento que está hibridando, pero que ahí lo que está pasando es que está conteniendo un agua o su propio vacío, ¿no? Porque ujú, pues esto es lo que produce el material que usé, el aceite que está en el segundo piso. ujú. O sea, Linda, esto también aquí hay como una referencia a una práctica popular que en Santa Fe se da, pero no en el núcleo del barrio Santa Fe, sino en el margen occidental del barrio, donde hay talleres que adaptan carros, pues que construyen, hay talleres de construcción de carrocerías y hay talleres de mecánica automotriz como tal, donde en algunos casos la labor de estos talleres apunta a la adaptación, eso, a la adecuación de carros viejos, de carros abandonados para reintegrarlos como al circuito económico y en muchísimos casos como dentro de las etapas que siguen, pues una está claro, la intervención a nivel de lo mecánico, pero otra, la final, la conclusiva, viene a darse con su apariencia. Entonces ahí aparece una masilla que como nos llama la atención, opera también como una resina de molde, no sé si lo entendí bien, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Sí. Entonces sí, aparece una masilla que tú la adaptas como resina de molde, pero esta resina, resina cuando se aplica sobre las superficies de las latas de los vehículos buscas como subsanar grietas, tapar grietas o subsanar vacíos para generar otra vez como la capa de, la apariencia de capa continua y de capa lustrosa que después va a ser pintada y después de que sea pintada como que el carro nada, sale a la operación. Entonces ahí quería preguntarte si el, el entender la masilla como resina de molde para establecer esa relación del automóvil como un hueso artificial era un poco como si quisieras establecer una lectura de ese automóvil como un fósil, como si hubiera sido casi extraído de la tierra, fuera encontrado y extraído para mostrarnos los vestigios de una civilización pasada, o esa lectura de ciencia ficción no aparecía en tu trabajo. Esa lectura no había aparecido antes. Esta vez apareció y pues sí, sí es algo que de alguna forma me llevó a mí a ese lugar, Ajá. ¿no? Como de pensarme el tiempo de ese trabajo, porque tú ahora lo estás diciendo que lo sientes como muy el residuo, como una ruina, Ujú, y yo lo siento o lo veo muy hacia un futuro, ujú, como que es el que sale, si sale de acá, porque de alguna forma cuando inicié el proceso los cuencos los quería hacer todos en metal ujú, y fue apareciendo esta resina que es el hueso duro ujú, al ya encontrarme con la materialidad de cómo se reparaban los automóviles acá en el barrio o en Bogotá o sí, cómo se ujú. resanan o cómo se cubren las grietas.
Mm, ok, hay solamente como para tratar de entender la realización del cuenco, del carro cuenco, hay ¿cómo manejaste la energía y el trabajo de personas ajenas? ¿O esto lo realizó solamente Linda Pongutada y cada 24/7 al objeto? ¿O cómo se dio la producción de ese objeto, de esa escultura? Trabajé con varias personas Ujú, en distintos momentos del proceso. ujú, Es un material muy difícil de trabajar porque es muy tóxico. ujú, Entonces, eh, el tipo de relación que tenía con la construcción de la escultura fue muy distinta a la relación que he tenido antes, porque pues antes podía cubrirme de barro, de tierra, si tú te untas de cemento las manos, pues tienes hay cosas que son tóxicas en el cemento, pero la resina es otro cuento. ujú, Entonces, sí era como de estar muy segura de lo que iba a hacer, y entender un material que es líquido ujú. y en un segundo es totalmente duro, como ese tiempo del material extraño que tiene que ver con lo mismo por lo que es artificial. Ujú, Entonces yo siento que ese tiempo del material me fue dando también los tiempos en los cuales yo iba construyendo cada cuenco. Al principio los hice en barro, ujú. los empecé a cubrir con resina, en algún momento ya después tiene fibra de vidrio y ya después al final ya cubrir la capa con resina, que la fibra de vidrio es lo que también usan para reparar los automóviles. Ujú. Entonces, pues repetí esa operación para construir los cuencos y después ya era el proceso de pulir y sí, ir sintiendo como la carrocería Ujú. tenía cuerpo, ¿sí? Como podía ser un cuerpo ese elemento, que era lo que estaba buscando, y cómo podía ser un recipiente o sí, como transformarse en eso. Ok. Ahora que estaba como entendiendo, no escuchando la manera en que entendiste el material para realizar estos objetos, estaba pensando, o no dejaba de pensar en eso, como en el valor, sí, en la variable energía, como otro elemento integrante de toda esta exposición. Y de hecho, yo creo que en retrospectiva de gran parte del trabajo que has venido realizando desde hace varios años, Linda, y ahí quería como cerrar con una pregunta relacionada precisamente como con el cálculo y el gasto energético que se dio entre la salida de estos objetos del taller donde los trabajaste hasta la sede, que si se trabajaron en Santa Fe, lo estoy suponiendo ahora, el lugar sede que es detrás del centro andino, pues en términos geográficos y de congestión urbana es bastante complejo, es decir, hay que planear a qué horas llevar eso de un punto a un punto B, y dentro de la misma sala de exposición hay una serie de decisiones de montaje que llevan a pensar como eso, como cómo subieron esa carcasa de esa carrocería de carro pues hasta el último, hasta esta carrocería hasta el último piso de la sala, cómo montaron estos tubos, cómo se realizaron como las diferentes decisiones a nivel de lo museográfico para que la exposición tuviera éxito. Entonces, ahí primero quisiera preguntar eso, ¿cómo se dio ese proceso de transporte y si ese proceso de transporte fue contemplado como una etapa más de la obra? Yo pienso que el transporte sí es parte de la obra. Ujú, Eh, Siento que tengo que pensar en sí, cómo después voy a ver ese trabajo, ¿sí? ujú, Como ya después de que pase la exposición y ya lo vea en otro tiempo. ujú, Pero sí, eso fue muy interesante porque en la grúa iban los elementos y las personas se detenían a verlos. Entonces, pues
Era Es decir, en como, el transporte los objetos ya estaban en exposición, literal, para un eh, público eh, accidental. sí, eso Ok, fue muy interesante. ok. Eso lo registré y preguntaban y era como, bueno, pues esto no, decir, ¿qué pasó acá? Y pues Ujú, una carrocería en ese estado encima de una grúa, pues era supremamente contradictorio. ujú, Entonces, sí, como esas imágenes también siento que le dan sentido al hacerlo. ujú. Eh, y ya cuando llegó el elemento a la galería, pues pensamos que iba a ser algo muy complejo, las Ujú. esculturas. Sí fue una hazaña, pero sí se logró, es decir, los elementos. Yo siento que el transporte, lo interesante del transporte fue poder de pronto montar una exposición en una grúa Ujú, o elementos escultóricos en una grúa y ponerlos en circulación en la calle. Siento que ahí empezó la exposición. ujú, ujú. Y ahí, de hecho, pues estás otra vez volviendo como a aparatos circulatorios, sistemas económicos, cadenas de montaje o como hablaban en la, por fortuna desaparecida economía de naranja, cadenas de producción de valor. El, el video o el registro, porque ahorita mismo le estoy dando estatus de video, pero no, el registro de esa percepción de ese público accidental o transitorio, ¿cómo se dio? Es decir, aquí estoy preguntándome como si el fósil, el objeto fósil, la carcasa, mirara, tuviera cámaras que miraran hacia el público y fueran grabando esto, o era más bien Linda Pongutá en la cabina de la grúa con el celular o la cámara como atendiendo la reacción de ese público ante ese fósil que le recordaba con una etapa del desarrollo que ya pasó. ¿Cómo se dio ese proceso? Yo iba atrás iba Carolina y yo en un carro siguiendo la Mm, grúa y grabando lo que iba pasando y las reacciones y las personas que nos preguntaban o cosas sea que porque estábamos ahí. en ese sentido la mirada era más de reportería, es decir, allá está sucediendo la acción, yo desde acá soy testigo privilegiado y grabo eso que no tenía pensado, pero empezó a construir la obra. Pero empezó a complementar Sí, la obra porque la obra ya estaba construida, ¿sí? sí. Ah, buenísimo. Es decir, esto es un como dentro de esta noción de arte, obra en proceso que vienes desarrollando, esta sería una etapa más en una posible nueva participación de esta obra en una exposición futura. Sí, Mm, ok, y ahí alargando muchísimo la metáfora, me parece que el, así como tú querías en algún punto como dejar que hubiera agua a la vista para dar cuenta de procesos y de etapas que se cumplían como cada cierto tiempo en tu obra, ¿qué pasaría si el brillo de ese espejo de agua en un espacio, en cuencos, pues en espacios dentro de la exposición, fuera reemplazado por el brillo en la pantalla mostrando esos registros? Como que daría para nuevos diálogos respecto al proceso de reflexión que se incorpora en estos objetos, pero también como la manera en que ese proceso de reflexión puesto en diálogo con otras personas puede llevar a nuevas argumentaciones. Es decir, me parece que cierras muy bien la entrevista porque vuelves a aquello de que hablabas de contemplar el idioma como una posibilidad de construir espacios y cómo era necesario incluso establecer un proceso de producción o de reflexión. Aquí me refiero a producción como de producción de objetos, no solamente, de producción de objetos o producción incluso de espacios para que el trabajo con los materiales se convierta en un proceso, en una, como en una, aquí vendría a ser como en una transferencia de energía respecto a lo que hace Linda Ponguta en su taller, lo que hace con los materiales y lo que suscita con los espectadores. sí, sí, eso que estás diciendo me parece súper interesante. Sí, porque son puras, Sí, porque puras... siento que el registro del, perdón, No, dale, ¿te dale, dale, interrumpí? dale, dale. El registro de la carrocería entrando a la galería o en el Ujú, transporte es más interesante que el registro del elemento en la galería. es cierto, es Como que cierto. siento que como trabajo la escultura sí de esta en específico Ujú,
hablando de este elemento de circulación y lo que pasa ahí, sí tiene mucho sentido pensar en lo que pasó ahí, en ese momento, y en cómo se está replicando esa forma de circulación también ahí, Ujú, ¿no? Porque la galería de pronto se detiene un poco, ujú. que no pasa, por ejemplo, con las tuberías, con lodazal, que lodazal sí lo siento como distinto a lo otro, pero sí me parece muy pertinente lo que estás diciendo. Además es que estaba pensando, qué pena, estaba pensando también en que ver un fósil, o sea, ser testigo del traslado de un fósil a la vista, no un fósil metido dentro de un contenedor, sino un fósil sin la protección, pues, de los elementos atmosféricos, se convierte en un espectáculo, ¿no? O sea, como un fósil de un proceso de industrialización fallido o que está conduciendo, pues, al desastre ambiental final en la actualidad, de por sí se convierte en un elemento que altera otra vez que reconstruye o que deconstruye la experiencia de quienes lo vieron. Es decir, qué cagada que no se hubiera pensado, pues porque se dio la situación, pero qué cagada que no se hubiera pensado en capturar como el audio de las conversaciones que se dieron al lado del objeto, ¿no? Porque entonces ahí otra vez el lenguaje de ese público occidental podría construir nuevas elaboraciones o podría llevarte a construir nuevas elaboraciones de objetos o reflexiones con el material, ¿no? Sí, sí. El registro lo tengo, el registro de lo que pasó ese día, sí, Ujú. las cosas que pasaron en ese momento lo tengo, pero es cierto. Mm. Oye, Linda, no, pues muchísimas gracias por la charla. Yo ya no tengo nada más que preguntar. Gracias a ti. Vale, listo, Linda. Hablamos. Bueno, chao. Chao.